de su Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Por qué el Sename no funciona? Esa es la pregunta que hoy intentaremos responder en este inicio de año académico del Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. Ha sido una institución duramente cuestionada y que nos ha puesto a reflexionar desde la academia sobre la realidad de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Para poner oficialmente el tema sobre la mesa en esta instancia, dejo con ustedes a la doctora Paula Ceballos, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Decana, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes para todos y todas. Para dar inicio a esta discusión, creo que es necesario contextualizarnos respecto a la realidad del Servicio Nacional de Menores. ¿Qué es lo que la ciudadanía ha conocido últimamente por Sename? Basta con hacer una breve revisión y nos encontraremos con titulares que involucran menores que han escapado de residencias, denuncias de presuntos maltratos, videos estremecedores respecto a una situación y a investigaciones que no concluyen sobre la muerte de al menos 313 niños y niñas al interior de estos centros. Siendo el Sename un organismo que por definición se encarga de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos encontramos ante una problemática sumamente grave y compleja. Una problemática que no solo involucra a esta institución, sino a toda una sociedad, porque no está en discusión el hecho de que la infancia y la adolescencia son fundamentales para el presente de Chile y en la construcción de un futuro como país desarrollado y saludable en todos los ámbitos. Felicito al Magíster de Salud Mental Infanto-Juvenil por llevar a cabo este espacio y agradezco al doctor Mariano Rupertus por acompañarnos en este día y a los cientos de asistentes en esta jornada. Muchas gracias por su interés y participación. Es momento de que la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes comience a cambiar y por eso hoy la academia tiene la palabra. Muchas gracias y espero tener una excelente jornada y felicito a los nuevos magíster, a los estudiantes del magíster que se incorporan a nuestra casa de estudio. Gracias. Muchas gracias, decana. Y así es, hoy la academia tiene la palabra en este tema tan sumamente complejo. Con nosotros también se encuentra la directora del Departamento de Psicología UCM, la doctora Cecilia Olivari. Muchísimas gracias, Cecilia, y el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes, decana, Gerardo, director Chandía, director del Magíster, académicos, estudiantes y otros invitados, ¿cierto?, que hoy día nos acompañan. Un especial saludo ahí a Mariano Rupertus, que nos acompaña hoy día para abordar este importante tema. Yo quiero enviar un gran saludo hoy día, en este día que es muy importante porque oficialmente damos la partida, ¿cierto? Estamos dando por iniciado el año académico de nuestro Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. Para nuestro departamento es un gran orgullo desarrollar bajo el alero este programa. Ha sido desde siempre de interés para nuestra unidad el hacernos cargo y desarrollar el ámbito de la salud mental, preocuparnos por aquello, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, particularmente vemos que es un tema imprescindible abordar de manera interdisciplinar y cuando nos encontramos, sobre todo en este especial contexto de pandemia ya hace un año, y que, bueno, según datos de la UNICEF, ¿cierto?, 1 de cada 7 niños aproximadamente ha vivido confinado de manera obligatoria, ¿cierto?, o por recomendaciones, por orientaciones, y esto lleva a poner en riesgo la salud mental infantil y bueno, también sabemos también que en población adolescente también han habido cifras importantes que se estima aproximadamente entre algunos estudios 14 a arriba de 20%, incluso algunos hablan de 40% en algunos casos de sintomatología ansiosa, estrés postraumático y otros. Ahora, esto mismo llevado a lo que es el contexto de vulneración de derechos, como el caso que se va a ver hoy día, hace más aún imprescindible de que nos hagamos cargo, comunidad, de brindar el espacio de formación especializado en esta temática de salud mental infanto-juvenil y preparar a los profesionales para que puedan desenvolverse en, digamos, de buena forma en este ámbito. Ya ese es el compromiso para nuestro departamento y con nuestros programas. Y hoy día, bueno, ya tenemos 56 egresados y estamos muy felices de que hoy día partan nuevos estudiantes con nosotros. Y bueno, desearles lo mejor en este año académico y sobre todo pensando que es un año bastante particular y es un año en que vamos a tener que, ¿cierto?, flexibilizarnos
en una forma diferente de llevar a cabo todo este aprendizaje y esta forma remota, ¿cierto?, que hemos llevado a cabo ya desde el año pasado, y desearles, por último, lo mejor para este año y que podamos, ¿cierto?, tener una muy buena, hoy día, un muy buen espacio y reflexión en torno a la temática de salud mental en el ámbito del Sename. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. El magíster, lo mencionaba ya la directora del departamento, el magíster en salud mental infanto-juvenil de la UCM forma profesionales comprometidos con el bienestar de la infancia y la adolescencia. Y en este inicio de año académico, por supuesto, nos acompaña el director de este programa de posgrado, el académico Gerardo Chandía. Gerardo, muchas gracias y también el micrófono es suyo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenas tardes, autoridad presente, Paula Ceballos, ¿no es cierto?, la doctora Paula Ceballos, decana en la facultad, Cecilia Olivari, directora de departamento, Mauro Rivera, coordinador de alumni, a nuestro querido invitado Mariano, público en general y especialmente a nuestros queridos y queridas estudiantes de segundo y primer año que inician su proceso formativo el día de hoy. Tenemos 10 estudiantes de ingreso 2021. Como programa nos complace iniciar el año académico abordando un tema sumamente relevante el día de hoy, que se vincula directamente con uno de los objetivos del programa, que es reflexionar, ¿no es cierto?, en torno a las políticas públicas vinculadas a la salud mental infanto-juvenil y la brecha existente para lograr una real protección de la infancia y juventud vulnerada. Recuerden que es un compromiso adquirido, ¿no es cierto?, por nuestro país en 1990 al ratificar la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Desde ahí la historia adquiere relevancia para entender este fenómeno y contamos con un experto y gran invitado que es Mariano Rupertus, ¿no es cierto?, quien sin duda nos entregará un recorrido que nos permita entender la situación de los niños y niñas a través del tiempo. Contarles que nuestro programa se encuentra en un proceso de reacreditación, actualmente acreditado hasta mayo del año 2022, proceso que permite garantizar la formación, objetivo primordial para nuestra universidad y para la Facultad de Ciencias de la Salud. Recordar además que nuestra institución fue recientemente acreditada como una universidad de la categoría de avanzada, lo que nos llena de orgullo. Este proceso de acreditación nos tiene muy contentos además, ya que eso ha permitido que una de nuestras estudiantes de ingreso 2021, Ángela Castillo Rodríguez, haya adjudicado la beca para estudio de posgrado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Así que felicitaciones a Ángela por la adjudicación de su beca. Por tanto, les deseo, ¿no es cierto?, que aprovechemos esta jornada, que sea de mucho interés. Ya hemos visto que generó mucho interés en la inscripción. Tenemos una gran cantidad de asistentes a la jornada, así que aprovechemos a nuestro gran invitado y que sea una gran jornada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, director. ¿Por qué el Sename no funciona? Una mirada histórica. Ese es el tema que nos presenta hoy Mariano Rupertus, doctor en Psicología de la Universidad de Chile y doctor en Historia de la Universidad de Santiago. Él es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Además, es profesor investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello, investigador del FONDESID en apoyo a la conformación de redes entre centros de investigación con el programa de posgrado en Ciencias de la Salud de la Casa de Osvaldo Cruz en Río de Janeiro. Además, investiga en el rol de la higiene mental en la definición del modelo de asistencia psiquiátrica en Chile entre 1917 y 1954 a través de su FONDESID regular. Es miembro de la Red Internacional de Investigación de Historia Transcultural de la Psicoterapia de la University College de Londres y es supervisor clínico en la Unidad de Salud Mental del Hospital Sotero del Río en Puente Alto, Santiago. Para dar paso a nuestro expositor, agradecemos a nuestro ya casi 100 asistentes en sala. Agradecemos que puedan silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras y al final de la intervención daremos paso a preguntas que podrán realizar levantando la mano o haciéndolas a través del chat disponible. Doctor Mariano Rupertus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me chequean si es que se ve. Por favor. Ahí falta solamente la pantalla completa y estaríamos ok. Perfecto. Ahí sí. Seguramente hay un poquito de delay, pero en unos segunditos seguramente lo vamos a ver en pantalla completa. Me cuenta usted si se ve, si no para volver atrás.
Todavía no lo vemos en pantalla completa, Déjame un segundo. pero debe ser cuestión de un clic nomás. A ver ahora. Parece que no. Déjeme un segundito. Típico que esto es lo que pasa en programas en directo. Así es, el en vivo siempre a veces nos traiciona un poco, pero ¿Ahí se ve? será fácil. No, aún no la vemos en pantalla completa. Ay, qué pena. Espérenme, déjame un segundito. Déjame un segundito, por favor. Mientras le damos la bienvenida, ya son casi 100 personas en sala. Los invitamos por mientras a seguirnos en redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahora sí vemos la presentación. Estas redes sociales, para terminar la idea, @faxa_UCM, donde ustedes se pueden enterar de estos y otros eventos. Ahora sí, doctor Rupertus, el auditorio es todo suyo. Bien, muchas gracias a todos los presentes, a la decana, la directora del Departamento de Psicología. Quiero agradecer esta invitación porque, y también a Gerardo Chandía, por supuesto, que me invitó de manera personal, señalando que me siento muy privilegiado porque es volver a mi casa, ¿no? Yo he sido profesor de este posgrado ya de hace varios años atrás, y ahora vuelvo nuevamente a poder estar con ustedes y trabajar este tema desde una óptica histórica, ¿no? Ya lo decían recién, lo que yo quiero proponer ante ustedes es unas reflexiones en términos de la perspectiva del tiempo, de la relación que el Estado chileno ha tenido con la infancia desde su conformación y distintos procesos de profesionalización. Ya lo decían recién en la presentación, yo soy psicólogo de profesión, soy psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, y al mismo tiempo tengo una formación como historiador, y ambos intereses han sido parte de las investigaciones que yo he podido realizar estos últimos años. En ese sentido, ya lo mencionaban recién, hay al menos dos proyectos Fondesit. Uno, primero un Fondesit de iniciación y luego un Fondesit regular que actualmente estoy desarrollando, que he podido reconstruir los procesos de psicologización, el primero, es decir, cuando la psicología se convirtió en una especie de lenguaje común, no solamente profesional, no solamente un tecnolecto de un grupo específico de personas, sino también se convirtió en una clave, digámoslo así, cultural para referirse al ser humano. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre justamente la higiene mental, que es el movimiento previo al de salud mental, y cómo ese movimiento internacional llegó a Chile y cambió la perspectiva del modo de entender la asistencia psiquiátrica. En ese sentido, quiero partir planteando una cuestión interesante para los estudiantes que llegan a nuestro programa y la formación histórica que podríamos llegar a tener. En ese sentido, me gustaría poder superar con ustedes y proponer la superación de, digámoslo así, paradigmas regulares o más bien recurrentes para entender la historia de la psicología en nuestro país. Convengamos que nuestro programa es un programa de formación en psicología infanto-juvenil, pero ¿qué perspectiva y qué vinculación tenemos los psicólogos y psicólogas con la historia de nuestra profesión, por una parte, pero específicamente la historia de nuestra profesión y su combinación con la historia de nuestro país? La mayoría de los trabajos históricos que se han desarrollado hasta ahora han tenido una perspectiva que ponen a las escuelas de psicología o las instituciones psicológicas dentro de la escena central del recorrido historiográfico. Yo lo que les estoy tratando de proponer hoy día es cómo entender la situación del Servicio Nacional de Menores, que es una institución hoy día la que tenemos, la que contamos con respecto a la infancia, y voy a proponerle a ustedes no solo decir vulnerable, sino que decir vulnerada en nuestro país, y cómo esta relación actual puede ser entendida en términos históricos. Entonces, ¿qué tipo de historia hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de historia es la que estamos proponiendo? Quiero recordarles que en nuestro programa, por ejemplo, está mi querido amigo Gonzalo Salas, que también se ha ido adhiriendo a mostrarnos e iluminarnos distintos procesos históricos que han influido en la manera de hacer psicología en Chile. Y en esto quiero rescatar esta frase tan valiosa de Eric Hobsbawm, que era un historiador británico, que refleja tan bien la relación que hemos tenido con el tiempo y específicamente con la historia en nuestro siglo XX. Dice Hobsbawm que la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos del siglo XX.
Es decir, estamos en un siglo caracterizado fuertemente por el presentismo, con la relación desvinculada con la historia y con el pasado. Seremos los historiadores en ese sentido, y aquí sigo citando a Hobsbawm con este libro La historia del siglo XX, donde el oficio del historiador es recordar lo que otros olvidan, entendiendo que el olvido no solamente es un olvido que es producto del desgaste y el paso del tiempo, sino que también lo que se olvida y lo que se recuerda también es el reflejo de algún interés político y que la historia tiene un papel histórico político en ese sentido, ¿no? La historia recupera información, pone en duda historias oficiales y en ese sentido además restituye el valor de capítulos que son oscuros para muchos de nosotros. Por lo tanto, la tentación, dice Hobsbawm, no tiene que ser solamente descubrir información pasada, sino de generar un espacio de continuidad entre el presente con el pasado. Las historias que conocemos, y yo creo que en su mayoría ustedes también han sido parte de esa comunidad intelectual que lee justamente las historias que Michel Foucault ha generado o generó con respecto a la historia de la psiquiatría, el impacto que los saberes psiquiátricos, psicológicos, psicoanalíticos han tenido, por ejemplo, en las sociedades occidentales, ha sido tan relevante para poder saber y poder ya constatar que la historia de la psicología no se centra solamente en la historia de las instituciones psicológicas o las historias universitarias, sino que precisamente configuran y entretejen toda una serie de relaciones sociales basadas en el poder. Es decir, la historia de la psiquiatría y también la historia, por ejemplo, de la medicina y la historia, en ese sentido, de la criminología también, van señalando sectores de la sociedad que son demarcados también y marcados como distintos, extraños, periféricos. Así, el debate, por ejemplo, en torno a la enfermedad mental nos pone a nosotros en advertencia de cómo este tipo de historias que tienen ese sentido, ese trasfondo político, nos ayudarían a entender la historia del Sename. Por lo tanto, yo con esto quiero poner el supuesto con ustedes hoy día que este tipo de historias, que esta historia de la organización estatal con respecto a la historia de la infancia, se vincularían íntimamente con los grandes procesos de medicalización y psicologización que la sociedad chilena ha protagonizado desde finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. ¿A qué me refiero con esto? Ya hay distintos autores, como ustedes pueden ver, que han puesto el valor de los cambios culturales que se han producido en los países como producto del desarrollo de la psicología y la instalación de la especie psicologizable, digámoslo así, el ser humano que tiene una psique, la cual debe ser cultivada, y que la infancia se constituye como el estadio del desarrollo que determina la vida adulta, da cuenta precisamente de que la psicología es en sí misma un fenómeno cultural. Y por lo tanto, el nacimiento de la medicina social, los procesos de medicalización, de la mano de los procesos modernizadores de varios países latinoamericanos, nos dan noticias en ese sentido que la historia de la psicología tiene que ver íntimamente con el desarrollo de los países. Con esto avanzo un poco más y les quiero proponer de nuevo de que si estudiamos la historia del Sename, también estudiamos la historia de la psicología, una porción de la historia de la justicia, una porción de la historia de la medicina y al mismo tiempo de las relaciones del Estado con los sectores populares especialmente, con los sectores vulnerados de la sociedad, porque en su mayoría lo sabemos, quienes son los, comillas, objetos de intervención del Estado, son los sectores más bien vulnerados de la sociedad. Así, las historias del Sename también podrían vincularse con las historias del control social. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente la vinculación entre los sectores de lo que podría ser el apoyo social o la ayuda social se vinculan íntimamente con la relación con la justicia, ¿no? Ya tenemos, evidentemente, en Chile cierta producción, y con esto quiero citar, por ejemplo, los trabajos de César Leighton, Marcelo Sánchez, Igor Goikovich, ¿no? Que van también en íntima relación con los trabajos de José Luis Peset en España, Raymond Crave también en Estados Unidos estudiando la historia de los subversivos en Santiago de Chile, va mostrando cómo la ciencia psicológica, ligada también a la validación social de la medicina, ha servido también para entender la relación que el Estado tiene justamente con, insisto, los sectores más marginados de la sociedad.
Vamos al Sename. Ustedes saben que el Sename se fundó en el año 1979, es decir, en medio de la dictadura de Pinochet. En ese sentido, la oferta programática del Sename se define juntamente como este conjunto de proyectos que es ejecutado, apoyados en las leyes respectivas, por los órganos colaboradores acreditados por el mismo Sename, ¿no? Con el paso del tiempo hemos visto que existen además modificaciones y refundaciones de estos programas, los cuales han ido especializándose, parcializando la oferta de los procesos de reparación y de trabajo con niños y niñas que han sido víctimas, y familias, ¿no?, que han sido víctimas de vulneración de derechos. Así, las áreas del Sename tienen que ver precisamente con, primero, el área de adopción, ¿no? Y ahí tenemos la ley 19.620 que ampara justamente la ley de adopción, y están todos los programas de primera adopción, los programas de familias de acogida. La segunda área importante con la protección de derechos, y tenemos justamente la ley 20.032, y tenemos el FAE, las residencias, la OPD como Oficina de Protección de Derechos, los DAM y los programas asociados a ella, los cuales están ahí, ustedes pueden ver toda la amplia gama de REM, Residencia para Mayores, PER, etcétera, etcétera, al respecto, ¿no?, con todas las modalidades y especializaciones respectivas. Luego también están los programas PPF, PEE, PEC, RPM, ¿verdad?, PAS, y etcétera, etcétera, ¿no? También tienen que ver con distintas especializaciones al respecto. El área de justicia juvenil, lo que también siempre superpone esa tensión que ahora se está tratando justamente de ya implementar la separación entre promoción y justicia juvenil. Y al mismo tiempo nos habla, como ustedes pueden ver, de una relación histórica entre el Estado y este tipo de, o estos sectores de la sociedad. Les quiero recomendar en ese sentido el trabajo de Carolina Rojas, muy interesante, que se titula Ayuda a los pobres, ¿no?, que es un trabajo etnográfico sobre la historia del Estado, o sea, la etnografía de las ayudas del Estado social en Chile y las prácticas de asistencia. Este libro tiene la virtud de mostrarnos justamente ciertas asunciones que tiene el Estado cuando interviene con los sectores vulnerables, y este libro rescata las experiencias sobre el programa de lo que era antiguamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del programa de Chile Solidario o lo que se organizaba primero como el programa Puente? Donde existe precisamente estas ideas de que al finalizar estos procesos de ayuda existiría eventualmente una nueva relación del Estado con las o sea, de las personas con las instituciones sociales del Estado. Es decir, los egresos estarían supuestamente marcados por una nueva revinculación donde los sujetos asumirían supuestamente una posición de derecho y al mismo tiempo saldrían de la pobreza. Lo que dice Carolina Rojas es que esto justamente, a partir del relato de los usuarios, es totalmente, es muy alejado de la realidad. Es decir, hay procesos de intervención que se llevan a cabo, pero no modifican en mucho precisamente la relación de vulneración o de superación de la pobreza, donde las personas sin premeditación no pueden dejar de comparar su condición en comparación con los sectores más favorables de la sociedad. Lo que evidentemente acumula una rabia social que pudimos ver, y no creo yo que me equivoco en ese sentido en el análisis, verlas expresadas en el estallido de octubre. Con esto, a mi modo de ver, y el recorrido histórico que quiero proponerles hoy día, así más o menos lo demuestra, las organizaciones solidarias, llámense las organizaciones colaboradoras del Sename, uno podría afirmar que provienen de una genealogía basada en la solidaridad y la filantropía. La filantropía ha sido, desde el siglo XIX en adelante, una manera regular de mirar las ayudas del Estado basada en subvenciones y alejándose de una mirada de derechos. Ustedes pueden ver muchas de las organizaciones solidarias, que así se llaman, ¿no?, que plantean que los profesionales tienen que tener una motivación basada justamente en la inspiración, basada precisamente en la conmoción emocional con sus beneficiarios, perpetúa en ese sentido los antiguos ayudadores, digámoslo así, del Estado, que fueron las órdenes religiosas. Si ustedes siguen las historias, por ejemplo, de los distintos hospitales en Santiago, Salvador, San Juan de Dios, etc., en el siglo XIX eran administrados además por órdenes religiosas, la aparición de los médicos fue muy tardía y eso pavimentó
le diría yo de manera inconsciente, casi en el sentido freudiano lo quiero plantear, que los nuevos profesionales que hoy día están, digámoslo así, enfrente de los programas sociales también del Servicio Nacional de Menores, tienen que basar mucho de su ethos social, de su ethos profesional, en una pata en la profesionalización, pero el otro sostén, la otra columna, justamente siempre en una permanente motivación filantrópica de su trabajo. Hoy día existe una tensión interesante en el debate local con respecto a cuáles son las estrategias que son necesarias para trabajar con las familias y con los niños y niñas que asisten a los programas del Sename. En eso ustedes pueden ver, por una parte, que existe todo un proceso largo y permanente de tecnificación, donde, por ejemplo, los trabajos de mi amigo Esteban Gómez, que ha ido desarrollando en el tiempo a propósito de las escalas de evaluación de habilidades parentales, y al mismo tiempo hoy día, por ejemplo, el trabajo de Sebastián León, que ha tenido toda una difusión muy profunda sobre la niñez herida como concepto, sí tienen los riesgos, a mi modo de ver, de poner el acento nuevamente en una estrategia que con ustedes quiero rescatar hoy en esta conferencia, con respecto a la gramática que el Estado a comienzos del siglo XX instaló con respecto a las explicaciones sobre la pobreza e implicaciones sobre la vulneración. Mi modo de ver en ambas dos posturas, que son un ejemplo, hay muchas más, pero ambas de ellas hacen por una parte, o son solidarias con un gran movimiento de psicologización, donde muchas personas que son calificadas como inhábiles, familias inhábiles con respecto al cuidado de sus niños, se basan en una mirada fundamentalmente individualista, que pone por fuera la explicación sistémica y estructural que envuelve el maltrato infantil como fenómeno social, y justamente genera cierta impotencia muy difícil de superar, donde se le piden a las personas que den algo que difícilmente ellos han recibido. Por lo tanto, la psicologización, cuando me refiero a que las explicaciones psicológicas conquistan un fenómeno que tiene un fuerte componente estructural, nos evidencia de manera interesante esta gran disputa teórica y epistémica sobre agencia y estructura. Es decir, la estructura social que supera a muchas personas, son fuerzas que nos toman y que nos van llevando de manera transgeneracional, que es mi manera de poder entender este fenómeno, se contrarrestaría desde esta óptica con una mirada que tiene un fuerte énfasis en el sujeto y su agencialidad con respecto a la situación que vive. Con esto quiero rescatar muchos de los postulados que los psicoanalistas como Janine Puñé o René Caes han relevado con respecto al factor transgeneracional de las graves vulneraciones que muchos de los niños y niñas que van a los programas de Sename han vivido, y ya no solamente pensar que son solamente víctimas de padres inhábiles, sino que esos padres también fueron niños, y así sucesivamente, lo que implicaría además un fuerte componente transgeneracional que es muy difícil en ese sentido de contrarrestar, como les quiero plantear, con un factor individual explicativo. Lo que quiero decir hoy en ese sentido es que hoy día estamos conversando que el Sename es una expresión más, y esa es mi hipótesis, institucional, de una historia larga e institucional de Chile con respecto a la infancia vulnerada. Lo que quiero plantear en ese sentido es que, como ustedes pueden ver, la nomenclatura, la gramática, la forma de poder, el repertorio discursivo con respecto a los niños y niñas del Sename, se emparentan con una forma histórica de ver a estos niños de este sector social. Ya a comienzos del siglo XX, ustedes pueden ver un recorte de la revista Zigzag, se habla justamente de un criminal precoz, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que los niños aparecían en las revistas, y este niño se llamaba Juan Ramón Ovalle, ¿verdad? Huésped de la sección de detenidos de Valparaíso, ¿no? Precisamente este tipo de explicaciones eran públicas, circulaban a través de los diarios y señalaban justamente este potencial niño como un potencial criminal futuro. Así, la consolidación del Sename en 1979 justamente se relaciona con toda una institucionalidad que va a poner a la infancia como un recurso en clave nacionalista. ¿Qué quiero decir esto?
a comienzos del siglo XIX, o sea, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ustedes podrán ver que empieza sistemáticamente a ganar densidad discursiva, que la infancia aparece como el capital de la patria chilena. Pero como ustedes pueden ver, las distintas instancias que estaban más bien ligadas a iniciativas de los sectores más bien acomodados en clave de filantrópica y confesional, veían justamente como instituciones como el Patronato de la Infancia, lo que vino a ser después, si me salto en la historia, en los años 30 o 40, lo que será la Ciudad del Niño, y los niños justamente como un capital de la patria, aparece justamente y de manera cada vez más sistemática gracias a la adopción que la psicología también fue donando en términos políticos. Con esto quiero con ustedes recomendar la lectura de los trabajos de la historiadora María Angélica Illanes, que ella ha sido tan explícita en poder mostrarnos con su libro En nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia y cuerpo y sangre de la política, cómo precisamente la inauguración de las instituciones del Estado con respecto a la salud, a la higiene, y precisamente en este caso el cuerpo y sangre de la política, al nacimiento de la carrera de visitadora social o asistente social, responde precisamente a un cambio estratégico donde el siglo XIX estos sectores sociales eran vistos como una escoria social, ¿no? Ya Benjamín Vicuña Maquena, así lo ha mostrado Rafael Huertas con César Leighton, genera todo un cambio urbanístico en Santiago de Chile y la Chimba, que era el otro lado de la ciudad, queda habitada por el hospital psiquiátrico, por la morgue, por el lazareto, que habla precisamente de la separación entre la ciudad pura y la ciudad impura. El otro distinto, el otro marginal debe ser apartado y debe ser higienizado y controlado. Para hacerlo, ¿en qué sentido? Para hacerlo y convertirlo en un trabajador que pueda rendir al Estado y que pueda rendir al país. Precisamente los agentes que se empiezan a diversificar, el juez, el asistente social, el psicólogo, el pedagogo, el orientador vocacional, rápidamente empiezan a intervenir en la familia popular para poder ganar en ese sentido una orientación productiva de lo que se va a llamar la salud mental. Los niños empiezan a ser precisamente, ya acuérdense que Chile era uno de los países que más sufrió de mortalidad infantil, se pasa en ese sentido, y ahí están fotografías de niños muertos, fíjense ustedes, que era una costumbre, que estaba Jorge Rojas Flores, así lo muestra en su libro sobre la historia de la infancia en Chile, y empieza a ver el desafío de que cuando la salud empieza a mejorar, ¿qué hacer con los niños que quedan vivos? El Estado a comienzos del siglo XIX está ausente, no hay Estado, es un sistema oligárquico, y la muerte y la filantropía empiezan a tener una relación donde los filántropos, los grandes filántropos, financian lo que se llamarán las juntas de beneficencia, que le darán pie a una relación asistencial vertical del Estado que yo creo que se refleja hasta el día de hoy en la manera en que se relacionan con justamente la infancia en Chile. Hay un dominio de la teoría de la degeneración mental. Y yo les diría hoy día, todavía creo yo que es posible hablar, que hoy día seguimos siendo representantes de ese tipo de teoría, pero sin saberlo. Mi impresión, gracias a los trabajos que yo mismo he podido realizar directamente en instituciones como, digámoslo, María Ayuda, la Protectora de la Infancia, los PRM, las residencias, el dominio de esta teoría, recordarán ustedes que la enfermedad mental tiene un componente que proviene desde la sangre y que se va traspasando a través de las generaciones, por eso se llama la degeneración mental, que es una teoría de 1857 de Morel. Uno podría decir, bueno, son teorías psicopatológicas que han sido desterradas en nuestro paradigma. Sin embargo, a mi modo de ver, creo yo que todavía subsisten. O sea, todavía podría haber en Santiago una especie de fantasma transgeneracional donde todavía perviven las ideas de Vicuña Maquena y de las ideas de Morel. Un ejemplo de esto, lo quiero dar, es, piensen ustedes, la ley que se quiso reflotar de conductas antisociales luego del estallido de octubre, que se emparenta tan bien, tan explícitamente con el ideario lombrosiano, acuérdense ustedes César Lombroso, que decía, el anarquista, el violentista, el que protesta, es un degenerado mental.
¿no? Es aquel que se opone al orden y al progreso del Estado y por lo tanto da cuenta de una criminalización y de una psicopatologización sistemática, y donde precisamente este proyecto del año 2018 que intentó reimplementarse se basa en viejos paradigmas, ¿no? En viejas formas de entender justamente la relación del Estado con los suyos. Con esto, doy otro ejemplo más. Les recomiendo el trabajo de Ricardo Campos y Ángel González de Pablo, Psiquiatría e Higiene Mental en el primer franquismo, donde ya Franco en España calificaba que el comunismo y los anarquistas también eran traidores a la patria, traidores al pensamiento nacional y ejemplos de una psicopatología. Fíjense ustedes que entonces los niños y niñas que eran vistos, por lo tanto, como ejemplos de la degeneración y ejemplos de las degeneraciones de las familias populares, pasan a ser objeto del Estado en los años 20 y se empieza a hablar de salvar a los niños. Uno podría decir, bueno, pensemos hace cuánto tiempo que se está hablando esto. Y salvar la infancia degenerada, donde se acuña la referencia, miren, ahí tienen ustedes a Hugo Lía Plaza, un médico que era parte del servicio de menores, dice, los hombres honrados hay que formarlos, no se improvisan, ¿no? Entonces empieza justamente la idea de que el Estado debe formar a los niños para convertirse en buenos ciudadanos. La revista Zigzag, de nuevo, otro ejemplo, pone, como ustedes pueden ver, Zigzag del año 1907, tenemos un grupo de niños que se podían llamar patipelados, que dicen por la pendiente del vicio, ¿no? Y tenemos un grupo de niños mirando algo hacia el cielo, que son estigmatizados de esta manera. Entonces la época en cuestión está marcada fuertemente por este tipo de discursos. Y el Estado, que no está desarrollado todavía, tiene una íntima relación con los privados, pero son privados que provienen de sectores más bien conservadores, que son más bien oligárquicos y que tienen discursos que son fuertemente confesionales. Entonces, la modernización del país, que empieza a parecer como un gran proyecto urbano, un gran proyecto de desarrollo, tiene el higiene justamente como un gran valor que debe combatir fuertemente la vida del conventillo o la vida de la habitación popular. Y acá tienen ustedes la visión de los niños en medio de un conventillo, donde precisamente ellos van a ser objetos de la intervención de esta regularización higiénica del Estado. Aparecen los hospitales de niños, aparecen instituciones como la gota de leche, aparecen estas preocupaciones por la alimentación, por la desnutrición y por la mortalidad infantil. Acá ustedes pueden ver fotografías también en esa misma línea. Se empieza a hablar, por lo tanto, de la caridad, y la caridad, esta mujer que protege a los niños, dice, por la caridad y de la patria en nombre, yo salvo al niño para hacerle un hombre. Lema del Patronato Nacional de la Infancia, ¿no? Aparece justamente esta, insisto, nomenclatura, esta forma de ver a los niños, que en su mayoría son niños como los niños hoy día, que van niños y niñas que van a los programas de Sename, que provienen de este tipo de las mismas familias que hoy, y que se les plantea un horizonte social del cual ellos deben ser parte. Aparecen los niños trabajadores, ya son vistos en ese sentido, ustedes saben que el trabajo de Jorge Rojas Flores a propósito de los niños de Cristalerías Chile, muestran, por ejemplo, a Julio Berenstein enfrente de su fábrica con su grupo de trabajadores que eran niños, ¿no? Empiezan a ver las primeras ideas de la regulación del trabajo infantil. En 1925, miren ustedes, huelga infantil en la Fábrica Nacional de Vidrios, 1925, donde los dirigentes sindicales tenían 7 u 8 años. Los niños aparecen también de nuevo, miren ustedes, la compañía carbonífera de Industrial de Lota, tenemos a este niño que se llama Gumersindo Molina, ¿verdad? Nacido el 13 de enero de 1925, esta era su ficha laboral. Con esto, ¿cómo es posible que estos programas que yo acabo de mencionar al comienzo de esta presentación se hacen presentes y empiezan a establecerse todo un operativo, toda una especie de orgánica que tiene la idea de la prevención de la enfermedad mental o de la reducción en ese sentido? Bueno, la higiene mental aparece, por lo tanto, como un paradigma que, anterior al concepto de salud mental, lo que quiere lograr es que las personas ya no solamente vayan al hospital psiquiátrico como la única salida para la recuperación, sino que deben incorporar pautas saludables, higiénicas y principalmente laborales. Se generan ligas en muchas partes del mundo, en Latinoamérica tenemos en Brasil, en Argentina, en Perú,
en la época de entreguerras mundiales, y en Chile sin demorar en 1931. Lo que hizo esto justamente fue darle de nuevo una gran organicidad al Estado. En 1928 existe la ley de menores, se crean los juzgados de menores en Chile y aparece de nuevo la idea de la formación de hombres honrados, y la ciencia está al alero y validando este proyecto político. Ahí ustedes pueden ver el boletín médico de Valparaíso y tenemos un niño durmiendo. Dice, se supone al niño en su inconsciencia, dormido entre el bien y el mal, y la ciencia y la escuela lo protegen. Ahí tenemos la ciencia y la escuela que lo protegen, pero inevitablemente lo esperan los peores daños y las desgracias más hondas si sus salvadores no se aprestan a cumplir su misión. El ideario del hombre que se cultiva a sí mismo, que debe ser productivo, que no debe fatigarse, que debe seguir adelante, es justamente este horizonte social que se construye, y que las familias que van quedando fuera deben ser llevadas a esta clave de producción. Los niños vulnerados aparecen justamente en revistas, aparecen justamente en muchos reportes científicos, donde se empieza a mostrar la acción benefactora de los programas para llevarlos justamente por el camino del bien y de la buena manera de vivir. Acá tenemos otro afiche, miren ustedes, ayúdame y seré útil a mi patria, que de nuevo nos muestra esta honda vinculación entre los discursos que son productivistas y nacionalistas con el trabajo de la infancia, y justamente la dictación del 28 de la Ley de Protección de la Infancia nos muestra una cosa que es muy sensible hasta el día de hoy, la Ley 4447 de 1928. Aparece un juez, que fue el primer juez de menores de Santiago, Samuel Gajardo, que nos indica que esta ley tiene una virtud, y la virtud es que el Estado debe preocuparse por la formación moral de los niños, donde se vincula, como ustedes pueden ver, la moral y la higiene. Y los profesionales a cargo tendrán justamente la misión de llevar a las personas a ese proceso de higienización alquímica. Miren ustedes, la vida privada del individuo es la más importante función pública, en cuanto ejerce influencia sobre la formación moral de los niños confiados a su cargo, y por eso la vigilancia del hogar, que es el medio en que esa vida se desarrolla, es un deber de higiene social. En este sentido, esta estrategia legal, que da vida a toda esta orgánica que hoy día conocemos, ¿no? se relaciona en ese sentido, ya muestra que la familia popular debe ser transparente, debe ser conquistada la vida privada de esas familias por el Estado. Justamente María Angélica Llanes habla que el Estado necesita de mediadores, uno puede decir de órganos colaboradores, de lo que se conoce hoy. La mirada histórica muestra la diversificación profesional y el reflejo de la asistente social como profesión, que es justamente la encarnación de la feminidad, como este gran ejemplo de mujer que llega a las familias y las conquista. Genera todo este cambio y esta esperanza del Estado en que estas personas que no logran ser productivas lo logren, y que promueven una idea de una ciudadanía vigorosa, sana y trabajadora. El problema, se empieza a hablar de la infancia descarriada, se empieza a hablar de la familia irregular, y acá tenemos el ejemplo de una niñita que se llama María Elena, donde está con su perro viviendo precisamente en pésimas condiciones. Las mujeres también son objeto de la preocupación de las primeras instituciones estatales, donde aparece el donjuanismo, como aquellas mujeres que son abandonadas por los hombres y tienen hijos con ellas, y que queda justamente con esta teoría que ya, no sé, Gabriel Salazar o Sonia Montesinos ha trabajado, que es la del niño guacho en Chile, ¿no? La del niño que queda sin ninguna protección de lo paterno. Miren, acá tenemos Rosa Sáez con sus hijitas Julia y Elisa Sánchez, que han recurrido al juez de menores, en este caso Samuel Gajardo, que yo les nombraba, para buscar al padre que no sustenta la familia. Tenemos también estas primeras campañas de purificación, digámoslo así, ¿no? de combate contra los niños que tenían piojos, y ahí tenemos a estos chiquititos que son desinfectados. Toda esta idea de la desinfección de la familia popular, que vuelve de nuevo a reforzar una clave que es más bien de asistencia filantrópica, y como lo que muestra además María Angélica Llanes, está carente de cualquier autodeterminación de parte de esta familia. Como ustedes pueden ver, las familias nunca tienen una posibilidad de autoorganizarse, de unirse en ese sentido, para poder generar una conciencia de su propia condición.
Miren esta tarjeta. Esta tarjeta me la entregó la familia de Samuel Gajardo, de este juez de menores de Santiago. Dice: don Pedro Aguirre Cerda saluda cordialmente a su querido amigo y diputado doctor Óscar Cifuentes y tiene el agrado de decirle que su interesante presentación relativa a la infancia suscrita junto con el distinguido amigo Samuel Gajardo le ha transmitido y recomendado a la consideración del ministro de Educación. En la opinión del suscrito, que los servicios relativos a la infancia no dependan del Ministerio de Justicia, sino que de Educación. El que dependa de justicia les da necesariamente un carácter deprimente, como de niños que están cumpliendo un castigo o que por lo menos son sospechados de inmoralidad. O sea, ya Pedro Aguirre Cerda decía en marzo de 1939 que era necesario que el servicio de menores saliera de justicia y llegara a educación. Díganme ustedes cuánto demora este país en generar una reforma verdadera y real con respecto a la infancia en Chile. Uno podría decir que esto que estamos viviendo hoy día ya tiene casi 100 años de discusión. Acá está en ese sentido la idea de la infancia descarriada. Ahí tenemos el juez de menores que debía prepararse en psicología, debía saber sobre psicología del desarrollo y por lo tanto que su gabinete fuera visto como un gran consultorio que podía conversar con los niños para llevarlos por el buen camino. Gajardo era un gran adepto del psicoanálisis, tanto así que llegó a plantear que cualquier chileno podía ser psicoanalista, ¿no? Entonces, los idearios sociales ligados especialmente con la idea de la sublimación. Yo lo he dicho antes, ¿no? Que la sublimación aparece como un mecanismo que permite a la gente que sus pulsiones peligrosas se conviertan en producción de arte, deporte y trabajo. Fueron los grandes idearios psicopatológicos y teóricos que condujeron las intervenciones en infancia en Chile. Al mismo tiempo, este juez se dedicó, como ustedes pueden ver, durante todo este periodo de los años 50 y 60, se logró a difundir fuertemente por la sociedad, más allá de las instituciones universitarias o públicas, la psicología, dando conferencias, charlas en centros de populares donde la psicología debía ser consumida por los grandes sectores de la sociedad para criar buenos niños. El juez de menores también se dedicó en ese sentido a escribir novelas, donde dice, por ejemplo, esta novela Cuando los niños no cantan, se las recomiendo mucho, del año 49, dice justamente que el laboratorio social, que era el tribunal de menores, nos mostraba además como una posibilidad de que el historiador futuro pudiera tomarle el pulso a la realidad contemporánea de la época. Así, la idea de el hombre antisocial y que debía ser combatido a través de la educación de los niños, nos entregan de nuevo esta idea tan paradójica y compleja de un discurso de un Estado que supuestamente está preocupado de la infancia, por una parte, pero que al mismo tiempo la evidencia social y directa va mostrando la vulneración sistemática en muchas de esas intervenciones. Se generan las primeras oficinas de educación familiar, es decir, lo que podrían ser los programas como el PPF, el PRM, ya tienen ciertas precedentes en el año 36, donde existían oficinas que buscaban justamente alternativas de educación a las familias, donde ya existían cierta transmisión de habilidades parentales en una lógica, insisto, familiarista, pero sobre todo individual. Por lo tanto, el juez ya no está solo, ¿no? El juez aparece precisamente entendiendo que la personalidad del niño ofrece características fundamentalmente diversas de la del hombre adulto. Existe cierta especialización en psicología infantil. Por lo tanto, el juez ya no está solo. Esta es una declaración del juez de menores, ¿no? Dice que las funciones precisamente de su jurisdicción, dice que el juez podrá constatar que las circunstancias desfavorables del ambiente en que el niño vive justamente influyen en su manera de ser. El neolamarquismo, acuérdense ustedes que era esta alternativa darwiniana a que ya no solamente las características de los sujetos se pasan genéticamente, sino que el ambiente también influye como tal, aparece fuertemente y da la posibilidad de una intervención estatal que nunca llega a organizarse de manera sistemática. Miren lo que empieza este juez, y esto es la parte sorprendente de lo que quiero plantear hoy día, y con esto ya también voy a ir terminando. Las deficiencias del hogar como factor de delincuencia de menores, ¿no? Será el tema de la disertación de este juez Samuel Gajardo. Ya empieza a hablar de que la familia tiene ciertos problemas, pero no solamente la familia,
sino que además el ambiente en que la familia se desarrolla. Hogares para los niños desamparados. Dice el juez Gajardo, ha llegado el momento de actuar enérgicamente. 1951. Dice, en conocimiento de que hoy reasumirá sus funciones el juez, el primer juez especial de menores, don Samuel Gajardo, quien se vio alejado del tribunal durante varios meses por la prescripción médica. Las últimas noticias. Lo entrevistó a fin de conocer su labor futura en cuanto se relaciona con los niños desamparados. Ya en los 50 existía la misma urgencia que existe hoy, ¿no? El problema de los niños desamparados es que hay conocimiento de la situación, pero todavía no hay voluntad política para cambiar. Paternalmente serán tratados los niños delincuentes. Miren la manera de poder hablarlo, ¿no? O sea, una criminalización igual importante, y al mismo tiempo dice, los enfermos menores de 20 años están obligados a seguir tratamiento médico. Los juzgados de menores pueden librar orden de prisión contra los padres o guardadores que los enfermos sujetos a su jurisdicción. Esta obligatoriedad es lo mismo que estamos viviendo hoy día en los programas que nosotros participamos. Al mismo tiempo existe la misma polémica, que los jueces del crimen tienen atadas las manos. Empieza a existir al mismo tiempo una discusión donde los niños supuestamente engañan a los jueces o se amparan en que son menores de edad. Las publicaciones muestran justamente a la policía llevándose a niños delincuentes, los cuales justamente invocan esta idea de que son niños y que no tendrían ninguna responsabilidad penal. Se dictó la primera sentencia indeterminada como medida reeducativa en favor de un menor. Era toda una novedad en esa época que existieran intervenciones en favor de los menores y ya no solamente que fueran castigos los que se tuvieran que dispensar. Dice justamente, miren ustedes, y esta es la parte igual mucho más triste a mi modo de ver, es que este juez que tanto luchó como un defensor de la infancia, renuncia precisamente por la inmovilidad legislativa en el año 1934. Él era parte del Consejo de Defensa del Niño, pero él termina renunciando porque denuncia que la política o los políticos no logran legislar de manera adecuada para solucionar de una manera orgánica y sistemática la situación de la infancia. Por falta de cooperación renunció al Consejo de Defensa del Niño el juez de menores, señor Gajardo. Y acá tenemos de nuevo la misma forma de hablar. El problema del niño abandonado, mortalidad, vagancia y mendicidad deben ser remediadas. Y este juez aparece haciendo política. Supuestamente los jueces no hacen política. Me lo decía el otro día una paciente mía que es abogada, me decía, es imposible que los jueces hagan política, pero este juez hacía política buscando la congregación política para que de una vez por todas pudiera haber cambios sustantivos en Chile. El abandono de los niños constituye uno de los problemas sociales más complejos. O sea, ya se sabe mucho al respecto, pero no pasa nada. Chile será el país donde los niños sin padres y de los que no tengan quien los guíe. Miren ustedes de nuevo, otra fuertemente, la prensa estaba llena de este tipo de noticias. Y miren esto lo que pasó el 29 de abril pasado. Tras 16 años de tramitación, Congreso despacha proyecto que permita anteponer el apellido materno. 16 años de tramitación al respecto. Patricia Muñoz, nos vemos ninguna medida que aborde transversalmente la situación de la niñez. Y Gajardo, en los años 50, dice 20 años de estudios y la vagancia infantil sigue igual. En este punto, ya finalizando, quiero plantear que cómo es posible que casi 100 años, o 80 años, o 70 años después, Patricia Muñoz, defensora de la infancia, y el juez Gajardo en los años 50 hablen de la misma manera sin conocerse entre sí. Eso habla precisamente que ha existido una manera de entender las relaciones del Estado con los niños y niñas que hoy día están en Sename, antes se llamaban instituciones de otro nombre, da cuenta de una especie de estructura muy sólida de relación, donde ellos son más bien objetos de intervención y nunca han sido protagonistas de intervención. No se ha contado con la voluntad política de generar sistemáticos cambios de manera orgánica, y insisto de nuevo, y esa es mi hipótesis, de que se influye nuevamente en un sector individual, en una lógica individualista, psicopatológica, donde queda justamente de manera explícita, nos queda la evidencia de que no ha habido justamente una voluntad para generar cambios de tan profundidad
que se termine hablando o se empiece a hablar de inequidad, como lo hemos hecho hasta ahora estamos en un momento político interesante, donde precisamente exista derechos garantizados y no solamente se vaya a intervenir frente a esta criminalización de los sectores más vulnerados. El dolor social en ese sentido, lo digo como psicólogo, lo digo a los estudiantes que ingresan, no puede ser psicologizado, como dice René Caes, el dolor social no se cura en el diván, no tiene que ver solamente con la clave psicológica, sino que nos llama a nosotros a una repolitización de nuestro trabajo y de nuestra participación política para que existan cambios que puedan demostrar a los sectores que legislan la complejidad de este tema. Entonces, a modo de conclusión, diría que la infancia primero fue objeto del Estado, el objeto como el niño soldado, lo veíamos en el caso y estaba la fotografía de Arturo Prat, después el niño trabajador, después empieza un sujeto a despuntar en las relaciones, pasa de ser los sectores que son la degeneración social y pasa a ser un recurso social del Estado. La familia aparece precisamente como un sustrato de trabajo. El sufrimiento es leído primero como un determinismo hereditario. ¿Hay diálogo hoy día en ese sentido? ¿Hay un diálogo preciso donde las familias ya no son solamente objetos, sino que son agentes activas de su propia condición? Al parecer es muy difícil. Los traumas están ligados precisamente a la idea del ambiente, pero el ambiente nunca es intervenido, o sea, lo que sería el Sename. Si ustedes ven toda esa oferta programática, se reduce al trabajo con las familias, pero precisamente las variables estructurales de Chile, uno de los países más desiguales del mundo, que eso influye fuertemente en la manera del sufrimiento psíquico, no es tocado todavía. Entonces el juez, el psicólogo, la visitadora social o el asistente social y el profesor aparecieron históricamente hasta el Sename como una red de intervención que se queda en un nivel y que justamente genera, por una parte, intervenciones que tienen cierto alcance, pero genera una fuerte impotencia porque las familias no pueden luchar contra las grandes fuerzas estructurales que generan la desigualdad de que viven. Entonces la familia y el Estado tienen una relación de intervención vertical donde las familias populares tienen que ser transparentes, tienen que ser controladas e higienizadas, y la higiene mental, la salud mental, el tratamiento ambulatorio son como las intervenciones más recurrentes que nosotros conocemos, pero no existe en ese sentido todavía una voluntad política que haga que en estos casi 100 años de intervención estatal puedan existir reformas mucho más estructurales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rupertus. Y ahora es momento de que el público hable y de que resuelva las dudas que han surgido a lo largo o las reflexiones también que han surgido a lo largo de esta presentación. Así que pueden indicar sus preguntas o quien quiera intervenir puede indicarlo en la parte superior derecha de su pantalla o hacerlo a través del chat, que ya está habilitado para ello. Mientras se anima nuestro público, doctor Rupertus, es interesante ver cómo a través de aquí nos dice alguien en el chat, Marco Antonio del Río, dice, creo dos factores importantes estructurales, como se ha dicho, y factor político, que más allá de la época ha usufructuado de esta pobreza de distinta manera, desde la caridad estableciendo un linaje y esta suerte de entidades colaboradoras cooptadas por sectores políticos, nos dice Marco. Sí, bueno, en ese sentido, lo que plantea Marco, creo yo que yo podría estar de acuerdo con él, porque es muy lamentable ver esta especie como de determinación vertical que existe justamente con la infancia y este tipo de familia. Es muy complejo pedirle a alguien algo que no ha recibido, ¿no? Por lo tanto, es muy explícito darnos cuenta cómo la discusión sobre nuestra forma de vivir en nuestro país todavía no llega, o esperemos que ahora con el proceso constituyente se pueda consolidar, pero si se dan cuenta, la psicología refuerza una mirada centrada en un individuo que debe hacerse cargo de sus propias condiciones.
Cuando se denuncia el neoliberalismo en el estallido de octubre y se dice no era depresión, sino era capitalismo, justamente subraya esta forma de entender las relaciones del Estado con la salud mental que han sido tan largas en ese sentido. Es decir, los sujetos son dueños, son el emprendedor, yo diría, el gran ejemplo en ese sentido, es el que tiene que gestionarse a sí mismo y será será el agente de sus éxitos y sus fracasos. La solidaridad, una sociedad levantada justamente en los derechos, aparece todavía mucho más lejos y precisamente esperemos que la psicología vuelva a repolitizarse en ese sentido y sea consciente de los efectos que también ha hecho a favor de este modelo. Bueno, varios son los comentarios que surge, dice Noelia, qué triste años y años sin avanzar en políticas en favor de la infancia. Y allí me gustaría retomar unas declaraciones que usted ha dado, dice, nadie puede dar lo que no ha recibido. Y usted nos ha mostrado un devenir histórico que muestra, cierto, la presencia oligárquica, sectores de la sociedad conservadora, que se han tomado la política históricamente, ¿cierto? Vemos los mismos apellidos que se repiten no solo en Chile, sino en varios países. En ese sentido, ¿usted cree que no han habido cambios estructurales ni voluntad política porque tampoco los políticos, vamos, no pueden dar lo que no han recibido? Quizás una formación académica sólida, quizás considerar otro punto de vista. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, es muy interesante, Mónica, porque, a ver, yo veo dos o tres vertientes que pueden ser interesantes para nosotros, ¿no? Las intervenciones sobre, revisando hoy día, por ejemplo, para esta presentación, la oferta programática Sename que intenté mostrarles a ustedes, tiene como base estructural la noción de la familia. Pero no es cualquier familia, ¿no? Es la familia, más bien, con este concepto tradicional de la familia que cae dentro de lo hábil o lo inhábil, y es muy difícil en ese sentido salirse de esa matriz. Ha sido muy complejo que las familias participen activamente en los procesos que protagonizan, y por lo tanto, eso implicaría que políticamente tuviéramos que darle a estas personas una capacidad gerencial. ¿Qué significa? Que puedan los niños ya no vivir en familias sustitutivas, o que ellos sean entendidos como carentes de familia, sino que, por ejemplo, una residencia sea entendido como una comunidad de niños, que pueden ellos relacionarse entre sí, que pueden entre ellos acordar su forma de funcionamiento y que se ponga el acento más bien en una visión más bien comunitaria. Y que el Estado nos pueda dar eso que muchas veces nosotros no recibimos porque no tenemos la capacidad de recibirlo. O sea, creo yo que cuando yo hablo que la psicología local, o digamos más bien occidental, me atrevería a decir, refuerza que yo tengo que gestionarme a mí mismo, los discursos de la felicidad han sido así todo el tiempo, ¿no? Y que no tengo nada desde el inicio, ¿verdad? Y que todo es producto de mis esfuerzos y mis fracasos, hace que sea muy cuesta arriba salir de la pobreza, y la pobreza produce malestar psicológico altamente significativo y complejo. Cuando yo trataba de decir que existe un factor transgeneracional en las vulneraciones graves de derechos, significa que nuestros programas se quedan cortos con la alta complejidad del problema. Todos estos programas que hemos mencionado, yo también he trabajado en ellos, he podido supervisar muchos casos al respecto. Tenemos un periodo de intervención de 12 meses, 18 meses máximo, con intervenciones de una vez por semana, que son muy adecuadas, no estoy diciendo que no, pero que hacen que el gran problema que esa familia, yo hago teóricamente el ejercicio, ¿no? Los niños, sus familias como niños maltratados también, los abuelos como niños maltratados también, sea tan difícil de revertir, pero se sigue hablando que ellos son los encargados de revertirlo. Entonces, los políticos están abiertos a entender la alta complejidad del problema que tenemos entre manos. Digo yo porque vamos a conversar con la gente del Ministerio de Hacienda y nos van a decir que eso es muy caro de hacer. Pero entonces, ¿qué es más barato? ¿Verdad? Seguir produciendo en ese sentido este tipo de fenómenos, porque el país facilita la aparición de este tipo de fenómenos. O sea, Chile, como está levantado, facilita que esto siga sucediendo. Y ya no es una discusión solamente terapéutica, sino que se da cuenta que es una discusión política finalmente. ¿Por qué no se legisla? Ya es un síntoma, 100 años hablando de esto, 100. No estoy diciendo 1 ni 2.
16 años descansan los proyectos, 100 años la gente sabe de estudios y vuelven a haber mesas técnicas, y vuelven a haber mesas técnicas, pero no se logra cuajar el cambio político. ¿Por qué? Esa es la gran incógnita. Nos dice Michelle en el chat, desde la perspectiva psicológica y conociendo también toda esta revisión histórica, ¿cuáles serían las estrategias para trabajar con familias y con los niños que asisten a la red del Sename, independiente de la optimización que pueda tener? Sí, yo insisto que se nos hace muy, muy necesario volver a reconsiderar nuestros paradigmas psicopatológicos. El otro día hacía una clase que mis estudiantes, que en su mayoría eran profesionales que trabajaban en los programas de Sename, ¿cuál es nuestra matriz psicopatológica? Es decir, ¿cómo nosotros nos explicamos el dolor psicológico que esas personas nos presentan? Entonces yo por eso digo, ¿será que todavía seguimos siendo lombrosianos sin saberlo? ¿Será que uno puede llegar a decir la raza es la mala? El tema es que la raza es la mala, mucha gente lo llega a decir. O que cuando yo alguna vez trabajé en programas de pobreza, decían, el problema está que la gente es floja y por eso no sale de la pobreza. Entonces, la señora que va al programa, los niños que asisten, ¿qué posibilidad tienen de salir de la condición que están? ¿O son transitorias? Si uno hace estudios longitudinales de la red Sename, los casos más graves participan de un programa, después participan de otro programa, ellos se psiquiatrizan o se psicologizan, saben al respecto del test de la persona bajo la lluvia, conocen, me dicen, tío, esta es la parte donde te saca un test de, están los ositos tirando la cuerda. O sea, existe fuertemente una permanencia, no pueden salir de los programas, no pueden salir de ellos, son familias súper intervenidas. Entonces, ¿cuándo hay verdadera intersectorialidad en el Estado? O sea, ¿cuándo se empieza a hablar ya de pobreza como la productora de este tipo de violencias? ¿Qué relación tiene lo que vivimos en Sename y las torturas que se han informado, digámoslo, con la dictadura? ¿Cuánto de eso también está puesto en esa continuidad histórica? ¿Verdad? Estas violencias tienen que ver con las violencias país que hemos vivido. Yo creo que también es posible plantearlo así. Entonces, con esto, quiero decir, es una alta complejidad, sí. Ojalá que los psicólogos y psicólogas de nuestro programa, que nosotros formemos ahora en estos 2 años, tengamos esa mirada de no seguir reforzando que la psique, la mente, es algo que le pasa dentro de alguien. Las habilidades parentales están dentro de mí, sino que las habilidades parentales son una cultura de buen trato y de trato nacional, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale tanta rabia para quemar el metro? Entonces, si yo miro para el lado y digo la vida que tienen los demás y la comparación con la que tengo yo, daría, yo no quiero justificar 100%, pero daría para quemar el metro, ¿no? Daría para enojarse mucho. Entonces, 100 años de frustración, 200 años de frustración. Es muy complejo. Nuestro profesor Claudio Rojas dice, mirando este contexto histórico desde el pasado al presente tan pulcramente presentado, ¿cuál considera que es la deriva que debe seguir en el Sename mirándole hacia el futuro para que cumpla con un genuino abordaje de niños, niñas y adolescentes? Yo creo que hablar de Sename, y perdonen ahí, insisto en la misma referencia, es un buen caso de hablar del país. Ya no se trata de modelos clínicos de trabajo. Por eso cuando hablaba de familias multiproblemáticas, que han sido conceptos tan tratados, ¿no? De habilidades parentales, de la niñez herida, que lo planteaba yo como un concepto, digamos, que aparecen como con tanto refresco teórico, que la gente tiene que dejar atrás sus experiencias dolorosas y tiene que encarar su vida futura. La psicología vuelve a ofrecernos de nuevo una esperanza, pero es una esperanza que podría ser vacía, a mi modo de ver, porque no tiene la estructura, no tiene el soporte social, político que necesitamos para poder vivir mejor. Entonces, ojalá que una nueva institucionalidad se base en un nuevo pacto social, en un nuevo país. Si no, vamos a volver a llamarle Sename, le vamos a llamar otro servicio, niñez protegida, y va a volver a pasar lo mismo. Mi experiencia dentro de las residencias de niños muestran que si hay un niño que comete abuso, muchas veces se saca a ese niño, pero otro niño ocupa ese lugar abusando al resto de los niños de nuevo, porque existe una forma vincular que se repite y que es un telón invisible que condiciona nuestra forma de trabajar, ¿no? Que condiciona la forma de relacionarnos con los demás.
Entonces, ¿cómo ustedes pueden entender que gente que no se conoce, que es la parte como historiador que yo la rescato? ¿Para qué sirve la historia? Más que decir, oye, esto es muy antiguo. Es rescatar de que existen dos personas, y lo traté de demostrar con Pati Muñoz y el juez de los 50, que están denunciando lo mismo y ellos nunca se conocieron entre sí. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cambió la institución o todavía no cambia el país? Yo creo que Sename es el reflejo, es un capítulo más, porque si yo empiezo a sacar poblaciones, adultos mayores, mujeres, niños, enfermedad mental, empieza a aparecer lo mismo, ¿no? Verticalidad, control, maltrato. Entonces, esto es el reflejo de una manera de vivir en nuestro país. Y eso justamente tiene distintos despertares. Si tuviera una segunda oportunidad, yo diría, aparece de vuelta en Chile tanto intento de despertar. Hoy día estoy trabajando, y digo hoy día, pues ya llevo, no sé, unos cuantos años, tratando de rescatar la historia de los anarquistas en Chile, ¿no? Y el anarquismo apareció como un grupo social contrasistémico, donde ellos mismos usaban la psicología para decir, por favor, no les crean a los psicólogos, el tema no es su cerebro, el tema nuestro es que es la desigualdad que nos tiene así. Ya no es solamente que las mujeres tienen cerebro más chico, de que nosotros somos desnutridos, que estamos locos. Ellos son los locos, porque mira cómo nos tienen. Tienen el poder, pero a nosotros nos explotan. Entonces, plantear esa contrapsicología, y decía, compañeros, por favor, estudiemos Charcot, ¿no? Charcot era el maestro de Freud a propósito de la hipnosis. O sea, no dejemos que el capital, por un lado, y que, digámoslo, el fascismo nos hipnotice. La gente quería plantear una contrapsicología, ¿no? Y con esto yo creo que habrán tonalidades políticas y extremos en ese sentido, pero lo que quiero plantear es que necesitamos los psicólogos despertar a esto, ¿no? Porque los psicólogos y psicólogas hemos sido muy cómplices pasivos de esta tecnificación que mide, que justifica, que genera rangos sobre anormalidad o normalidad familiar, y necesitamos, yo creo que hoy día igual somos la consecuencia de la despolitización de la vida que fuertemente se vivió con la última dictadura. La última dictadura lo que generó fue que nosotros nos separáramos, que no nos pudiéramos reunir y que la fuerza gremial se perdiera. Entonces la renovación epistémica nuestra es tan necesaria en ese sentido. Este juez, de todas maneras, de los 50, que al ser tan activo mediáticamente y que también lo registrado en la prensa sirve para estudiar la historia y estos procesos, usted lo mencionaba al inicio, estaba haciendo política, no entendida desde el partidismo, sino ¿Ya? desde esa voz. En ese sentido, ¿usted cree que la academia, al mencionar que los psicólogos han sido un poco cómplices de esto, la academia necesita mostrar su voz a nivel público y mediático? Sí, fuertemente. Y ahí yo, si me permite, Mónica, Nicolás nos dice algo parecido. El Sename no funciona por la perspectiva psicologizante de las problemáticas sociales, yo diría que sí. Siendo psicólogo y siendo psicoanalista, yo diría, yo que pienso, lo digo yo que me crié como psicoanalista diciendo, hay un paciente que me dice, sufro mucho en mi trabajo, mi jefe me ocasiona cosas muy ansiógenas. Y yo como desde mi crianza como psicoanalista digo, bueno, complejo paterno. Entonces están transfiriendo al jefe las figuras infantiles del padre. No me diga que eso no es psicologización. ¿Y en qué minuto yo le digo a mi paciente, bueno, ¿usted está sindicalizado o no? ¿Hay maltrato laboral o no? Y no solamente pensar inmediatamente que es una variable psicológica la que justifica y explica esto. Por eso yo digo, ojalá pudiéramos hacer, y somos tan latinoamericanistas, hemos tenido la psicología o la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, ¿verdad? Pero estamos tan ajenos a eso. Entonces, la historia de Chile al menos me muestra a mí que existe una impunidad sin igual. Usted sabe que en Iquique, 1907, hubo una gran protesta obrera y murieron muchísimos niños y no pasó nada. No pasó nada. Nadie se fue preso, no hubo una pseudo investigación, pero no pasó nada. Y al mismo tiempo, en ese sentido, es el país de la impunidad. Entonces, lo violento es negar esto. Yo creo que es muy violento decir que todo esto es psicológico. Entonces, creo yo que la psicología estaría mucho más a la altura del fenómeno si logramos denunciar que estamos atrapando fantasmas transgeneracionales. Mi postura es que una cosa es que yo diga, yo trabajo con familias bueno, que son maltratadoras, uno puede decir, que son inhábiles para criar a sus hijos. Y otra cosa es decir, yo estoy trabajando con familias
para mostrarles los fantasmas que ellos los cruzan durante generaciones. Hay familias privilegiadas, usted decía apellidos, y eso es generación tras generación. Entonces en este país estamos determinados desde el nacimiento, y creo que la altura política de entender eso es, en el fondo es dinero. Hacer el cambio de Chile es perder dinero para muchos. No solamente pagar impuestos, sino que distribuir de otra manera. Y creo que eso nos pasa. Necesitamos repolitizarnos no desde el partido no más, sino desde la profesión. Lía Valenzuela nos dice, desde una declaración de lo que ha dicho usted, dice, ¿usted considera que el Sename es una especie de control sobre las familias vulnerables para que los niños, niñas y adolescentes puedan ser una especie de trabajadores dependientes del Estado? Es decir, el fin específico real no es que se incorporen a la sociedad, sino que ellos puedan estar bajo la subordinación y dependencia de una sociedad que ya está rígidamente estructurada. Yo creo que sí. Yo creo que es muy, a ver, yo con esto, y en esto también quiero ser solidario, cercano, con los colegas que trabajan en los miles de programas, muchos programas de Sename, de los cuales yo también trabajé en algún minuto. Creo que este discurso, como el que usted me acaba de decir, lo supera profundamente. Así como los profesionales se ven superados por estas condiciones, son casos muy complejos, se suma mucha frustración. ¿Cuántos psicólogos han tenido niños y niñas de los programas de Sename? Muchísimo. Yo elegía a muchos psicólogos en los procesos de reclutamiento y yo esperaba, por favor, y lo digo así, hoy día lo puedo confesar, dejaba fuera a psicólogos que estuvieran muy preparados, porque ellos querían irse al poco andar. Cuando llegaba alguien más joven, lograba trabajar 2 años, adquiría experiencia y se iba. Pero los niños quedaban truncados sus procesos porque había que volver a arrancar y volver a partir y volver a partir. Entonces, el objeto individual de gestionarse bien, de controlar esa vida que los ataca, porque estos niños, yo creo que ninguno de nosotros ha sentido terror en las noches. Yo siempre digo eso. Yo tengo 2 hijos y mis hijos no han sentido nunca el terror de dormir en una población donde hay disparos. Ellos no conocen eso. Pero ¿cómo es estudiar ahí? ¿Cómo es tomar desayuno ahí? ¿Cómo es salir a trabajar ahí? Entonces pues decimos, hay que criar bien a los niños. Pero ¿cómo se hace cuando ella o él, los padres, o cuidadores o cuidadoras, no tienen ningún control sobre ese contexto? Por eso necesitamos renovar nuestra episteme, nuestra forma de comprender, porque nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en ese sentido. Y lo que hacemos justamente es reforzar esta idea de ser buenos ciudadanos, productivos, en ese sentido, y más bien dóciles. Porque la gente no puede quejarse, está muy mal quejarse, porque si no uno es un antisocial, ¿verdad? Uno se convierte en un anarquista rápidamente, no un ciudadano de derechos. Entonces, los últimos casos, los niños han escapado de las residencias, porque las residencias replican en un modo menor, en un estadio menor, las mismas vulneraciones de la historia, ¿verdad? Y la gente que está ahí no conoce otras medidas, porque no tiene que ver solamente con entrenar a las cuidadoras de trato directo como se quiere entrenar a los cuidadores y cuidadoras. Se dan cuenta que en el fondo es una nueva forma de sociedad en nuestro país. Ese es algo que a mí me genera mucha impotencia, ¿no? Porque necesitamos estar más en la esfera pública. Y seguramente pasarán bastantes años. Dice Joaquín Pérez Arancibia, excelente presentación. Quisiera consultar si a lo largo del siglo XX han existido tendencias epistemológicas que pudieran colocar en tensión esta mirada que usted describe en torno al tratamiento de la niñez y por qué razones históricas o políticas no lograron imponerse en el devenir del siglo. Bueno, lo decía recién, ¿no? Han habido tantos intentos de despertar a lo largo de la historia. Lo que hicieron muchos sectores en Chile al menos fue la autoorganización. Lo que muestra el profesor Illanes es que los mancomunales obreras o los trabajadores generaban sus propios programas de ayuda y de asistencia para luchar contra el alcoholismo, el analfabetismo. Habían escuelas nocturnas de tranviarios, zapateros, ¿verdad? Los niños que asistían justamente a esta donación y lectura pública de libros. Pero cualquier autoorganización es sospechosa y desmantelada por el Estado, fuertemente y de manera muy certera. Y eso en Chile pasa muchísimo. Toda la historia del siglo XX muestra que cuando existen grandes procesos de participación popular,
y toda la gente que ha perdido los ojos en la Plaza Dignidad, así lo demostramos. Entonces, que la gente participa y viene el poder del Estado que los pone en su lugar. Eso, o sea, y Quique fue eso, las distintas luchas obreras han sido eso, y creo yo que en ese sentido existe una gran ansiedad por la clase dirigente frente a la participación, ¿no? La participación siempre está amarrada en Chile, siempre está cooptada, siempre es difícil, siempre está con mucha ansiedad, la participación es muy mal vista en ese sentido. Entonces necesitaríamos mucho más intervenciones comunitarias, muchas más intervenciones psicosociales, y no solamente psicológicas individuales y mentalistas en ese sentido. Pues muchísimas gracias, doctor Mariano Ruperto. Sin duda una muy rica discusión que también se está dando aquí en el chat, pero lamentablemente el tiempo es corto. Y esta actividad que ha sido precisamente dirigida no solamente para quienes se incorporan a nuestro Magíster de Salud Mental Infanto-Juvenil, sino también para nuestros egresados, pues ha contado con esta valiosa reflexión. Pero yo quiero, para dar cierre a este evento, dar paso a Mauro Rivera, jefe del Departamento de Vínculo con Egresados y Empleadores, Alumni UCM, quien quiere entregarles algún mensaje, aunque me está diciendo que tiene un poco de mala señal. Vamos a verificar si podemos tener a Mauro Rivera para ello. Bueno, finalmente aquí siguen las preguntas en el chat. Quizás si usted gusta podría quedarse allí respondiendo algunas a través del chat después de que finalice el evento. Y nos dice el profesor Claudio Rojas, muchísimas gracias por permitirnos estas reflexiones. Y también las felicitaciones de María Loreto Carrasco, que dice, excelente presentación, gracias por esta instancia. Los quiero dejar invitados a que sigan nuestras redes sociales de la facultad, @faxa_UCM, para que se enteren de estos y otros eventos. Felicitaciones siguen llegando a través del chat. Parece que no pudimos contar con la presencia de Mauro Rivera, sin embargo, nuestros egresados siempre van a estar siendo tenidos en cuenta e invitados a estas jornadas de actualización y de reflexión. Gerardo, ¿tú quieres decir algo? Sí, solo agradecer, siempre un lujo escuchar a Mariano. Yo tuve la suerte de ser su alumno, ¿no es cierto?, en el Magíster también, y es un lujo escuchar, ¿no es cierto?, y lo que genera en términos de la reflexión, creo que nos vamos todos con muchas preguntas, ¿no es cierto?, y es lo importante también de esta reflexión. Así que muchas gracias, Mariano, y bienvenido nuevamente al programa. Mariano, como él comentó, ¿no es cierto?, va a ser parte también del como cuerpo académico del programa de este año, así que muy agradecido y estamos ahí en contacto, Mariano. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. A usted y a todos los cientos de participantes en nuestra jornada de hoy. De esta manera damos por inaugurado el año académico del Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. Por su interés y participación, muchísimas gracias y feliz tarde.